que nos han ayudado mucho, agradeceros a todos vuestra presencia aquí y vamos a intentar que la cosa merezca la pena. Y yo por mi parte pienso que lo que merezca la pena es contestar a la pregunta que es el título de la charla: ¿qué queremos en Europa? Porque yo no sé si tenemos claro todo, yo por lo menos no lo tenía claro hasta que no me he puesto a pensármelo bien, qué pretendemos hacer en Europa, para qué queremos tener un nuevo diputado, qué vamos a hacer en el Parlamento Europeo, qué vamos a proponer, de qué se trata. Lo que sí que tenemos todos claro es que se trata en estas elecciones de que el PP saque muchísimos menos votos y que vea que así no te culo y que no pueden seguir apretando a la gente tanto y que se vea que el PSOE no es la solución de los cambios. Eso sí, pero en Europa no tenemos muy claro, o no lo tenía yo muy claro, por lo menos, qué era lo que se nos había perdido. Cuando me he puesto a pensarlo, la respuesta en realidad es bastante evidente. En Europa queremos lo mismo que en España. En España queremos un gobierno que defienda al pueblo, no a los bancos, y en Europa queremos una Unión Europea que sea una Unión Europea representativa de la gente, no de los bancos europeos. O sea, la cosa es bastante simple. Queremos una Unión Europea al servicio de los ciudadanos, la Europa de los pueblos, lo han llamado. La Europa que tenemos actualmente, hay varias cosas en las que se nota que no es la Europa de los pueblos, que es la Europa de las empresas y de los banqueros. Por ejemplo, es muy sintomático el tema de la libre circulación. En Europa hay libre circulación de capitales. Nada puede prohibir a nadie llevarse su dinero de un país a otro, lo cual facilita mucho que ese dinero haga en los paraísos fiscales, por cierto. Y teóricamente esto se contrapone con la libre circulación de las personas, pero la libre circulación de las personas no es libre circulación de las personas. Lo que hay en Europa es libre circulación de los trabajadores. Si no tienes un puesto de trabajo, no tienes derecho a establecerte en el país europeo que te dé la gana. La prueba son los 250 aproximadamente españoles que han expulsado de Bélgica recientemente porque estaban intentando vivir de los mismos subsidios que el mando belga. En Alemania han amenazado con esto mismo, con expulsar a los extranjeros que intentan vivir de los pobres subsidios del Hartz. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo solo presta dinero a los bancos, es la Europa de los banqueros, y se los presta a menos del 1%. Y los bancos tienen un excelente negocio volviéndole a prestar ese dinero al 4 o al 5% a los gobiernos de cada país. El gobierno de cada país no puede dirigirse directamente al Banco Central Europeo, está prohibido por ley. ¿Qué significa esto? Que los bancos tienen negocio seguro con un cliente cautivo, con lo cual, ¿para qué van a prestar dinero a cosas arriesgadas? ¿Para qué van a prestar dinero a la industria? ¿Para qué van a prestar dinero a la economía productiva? No hay dinero, la economía productiva se hunde, nos está pasando, pero los bancos son felices, la Unión Europea es feliz porque es la Unión Europea de los bancos. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer en Europa para salir de esta situación? Porque no solo los españoles no estamos contentos con ello, no están contentos los griegos, los portugueses, los irlandeses, los italianos, ni los alemanes, ni nadie. Todos los pueblos. No es un problema de un país contra otro país, de España contra Alemania, no, es un problema de los ricos contra los pobres.
un problema de los banqueros contra el pueblo llano. El pueblo llano está fastidiado en todos lados. Entonces, cuando uno llega a Europa, cuando Pablo llega a Europa, lo primero que tendrá que hacer es plantearse qué hago yo aquí. Y lo primero que tendrá que hacer, lógicamente, es ponerse de acuerdo con todos los demás países, todos los demás representantes de los pueblos de los demás países, con Syriza, con Die Linke en Alemania, con los partidos de la izquierda europea. Y a eso vamos a Europa, es un asunto importante al que vamos a Europa. Luego tendrán que buscar qué reivindicaciones se pueden sacar adelante en este momento con la fuerza real que tenemos y con la fuerza real que se tiene en Europa y con las condiciones que hay en el Parlamento Europeo. Y entonces habrá que plantear cuestiones concretas. Nosotros las cuestiones concretas que hemos planteado están básicamente en la directiva Villarejo. Y eso habrá que ver cómo se puede trasladar ahí la auditoría de la deuda, cómo se puede trasladar a Europa, cómo se puede defender en el ámbito europeo, que se puede defender el stop desahucios, cómo se puede defender la enseñanza pública, cómo se puede defender la sanidad pública, cómo se puede defender que no nos ahoguen obligándonos a pagar una deuda que no hemos conseguido nosotros, que en realidad es la deuda de los bancos. Y eso es prácticamente la contestación por mi parte a la pregunta de qué queremos en Europa. Con lo cual, dejo la palabra a los compañeros de Sanidad y Enseñanza y posteriormente a nuestros candidatos posibles. Hola, pues muchísimas gracias. A mí me han pedido una cosa un tanto difícil, ¿no? Que es que hable de la marea blanca en 10 minutos, ¿no? Y es complicado porque algo tan rico y con tantísimas lecciones de las que podemos sacar como es la marea blanca, concentrarlo y explicarlo en tan poco tiempo, la verdad es que requiere un esfuerzo. Yo sí que, en lugar de contarlo todo, porque además estoy segurísimo de que muchas de las personas que estáis aquí habéis estado luchando como quien más, más que muchísimos profesionales de la sanidad, incluso en lo que se ha denominado marea blanca, yo sí que, en lugar de hacer una descripción de todo, que no tiene sentido, sí que quería dar una serie de ejes que para mí son clave de lo que ha supuesto la marea blanca, ¿no? De las muchas cosas que ya digo que hay dos que quería resaltar, ¿no? En primer lugar, cómo la marea blanca es una reacción a una negación enorme de un derecho fundamental, ¿no? Como es el derecho a recibir una asistencia sanitaria de calidad, gratuita. Y bueno, pues eso lo que vemos es que el gobierno actual, pues siguiendo los dictados de la Troika, pues lo ha roto, ¿no? Aquí sabéis que teníamos un sistema sanitario universal, el Real Decreto 16/2012, que entró en vigor el 1 de septiembre de hace 2 años, pues lo que nos pone es que se acabó la sanidad universal y que a partir de ahora, pues unas personas van a tener derecho a la asistencia sanitaria, las personas que estamos aseguradas, y otras personas pierden ese derecho, ¿no? Se calcula que en este momento en el Estado español hay más de 800.000 personas que no tienen derecho a una asistencia sanitaria más allá de las urgencias, ¿no? Que luego veremos si es lo mejor que la gente vaya a urgencias o lo que tenemos es que usar más la atención primaria o usar más la prevención, que es más barato, que es como tenemos que trabajar, ¿no? Pues nos encontramos esa barbaridad que ha pasado, pues socialmente no ha causado tanta alarma como otras cosas, pero que para mí ha sido una de las cuestiones fundamentales, ¿no? A partir de ahora, pues éramos personas de primera, personas de segunda, y había gente que, como en otros modelos sanitarios, pues no iba a recibir asistencia sanitaria. Eso ha hecho que bueno, pues tengamos que lamentar
personas que han fallecido, el caso de Alfapán en Mallorca, donde no se le trató de una tuberculosis, y en general lo que tenemos es medidas, como otras tantas medidas, pues en dependencia, etcétera, etcétera, que lo que hacen es agravar el sufrimiento de la gente, ¿no? Lo que hacen es, en busca de la defensa del negocio de unos pocos, pues machacar a las personas y en lugar de avanzar en un mundo pues donde todas las personas tengamos más derechos, más avanzado, más solidario, pues lo que vemos es que retrocedemos, ¿no? Y vamos hacia modelos muchísimo más injustos, ¿no? Y por otro lado, que es lo que más ha desarrollado la Marea Blanca y lo que ha sido más conocido aquí a nivel de Comunidad de Madrid, ya no del Estado español, pues una oleada de privatizaciones, ¿no? A todos los niveles. Sabéis que un hospital cercano aquí, La Princesa, pues con el plan de sostenibilidad lo convertían en el geriátrico, privatizaban 7 hospitales periféricos y 34 centros de salud, cerraban el Instituto Cardiológico, cerraban el Hospital Carlos III, ahora han privatizado la donación de sangre, etcétera, etcétera. Y pues ese ataque tan grande a un derecho fundamental, afortunadamente, y es quizá una de las cosas que más quería yo reseñar, pues ha sido socialmente contestado de una forma maravillosa, ¿no? Y en eso sí que el pueblo de Madrid a nivel general y en concreto las personas que nos hemos estado movilizando, profesionales y no profesionales, que no profesionales han sido la mayoría de las personas que han compuesto la Marea Blanca, tenemos que estar extraordinariamente orgullosos y orgullosas de lo que hemos hecho, ¿no? Porque gracias a nuestra inteligencia, a nuestro esfuerzo, a nuestra constancia, hemos conseguido defender un derecho fundamental, ¿no? Hemos conseguido que se pare el denominado plan de sostenibilidad, no se privatiza ningún hospital, no se privatiza ningún centro de salud. Es cierto que se han cerrado centros, es cierto que va a haber empresas que van a hacer negocio con las donaciones de sangre que hacemos altruistamente, pero en general lo que vemos es que es una victoria importante, ¿no? Limite la estética, algunos teníamos muchas ganas a este señor. Entonces, bueno, pues yo creo que eso sobre todo es una lección que tenemos que aprender y tenemos que sacar mil aprendizajes de cuestiones como esa, ¿no? Como cuando nos movilizamos, cuando nos organizamos, no necesitamos además viejos aparatos y estructuras, lo ha demostrado muy bien la Marea Blanca, ¿no? Las personas con nuestra capacidad, con nuestro ingenio, con las herramientas que tenemos a mano, somos capaces de hacer cosas estupendas, ¿no? En ese sentido, también recordar, pues muchas veces a quienes somos más activistas nos entra el desánimo, ¿no? Joder, qué poquitos estamos hoy, y la leche del fútbol, cuánta gente mueve y tal, la masividad que ha tenido en muchas ocasiones la Marea Blanca, ¿no? Me refiero a las manifestaciones denominadas Mareas Blancas, pero también a cosas como la campaña de recogida de firmas. Sabéis que se recogieron exclusivamente dentro de la Comunidad de Madrid 1.400.000 firmas, ¿no? Que es un exitazo, es un tanto por ciento enorme de la población, pues dé su nombre y participe y que esa mayoría silenciosa sea articulada no por la derecha y los poderes fácticos, sino por la contestación social. Eso es un ejemplo. Por otro lado, el tema de la consulta a la sanidad, ¿no? Supongo que también pues, lo conoceréis, que muchísimas de las personas que estáis aquí incluso habéis participado. Se consiguen en 5 días, en escasos, 940.000 votos con un 90 y tantos % de gente que está en defensa de la sanidad pública, ¿no? Que quiere sanidad pública, no sanidad privada, que no quiere que la sanidad sea un negocio, sino que lo entiende como las personas que estamos aquí hoy, como un derecho fundamental, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos como la Marea Blanca y en general la situación de la sociedad sí que tiene elementos que nos permiten que no seamos una minoría, que no estemos aislados, sino que podamos conectar con otros sectores tradicionalmente más conservadores, más apáticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que es la lección que tenemos que sacar, ¿no? Que si en la calle somos mayoría, si en cosas como la consulta de la sanidad somos mayoría, pues tenemos que trasladar esa mayoría también a un campo que nos puede gustar más o menos, pero que desgraciadamente es importante, como es el tema de las instituciones, ¿no? Por eso, pues organizaciones como esta, proyectos como este, juegan un papel y tenemos que mimarlos mucho, quererlos mucho y
de aquí al 25 jugar un papel, pero después del 25 desarrollarlos e implementarlos mucho más, pues dotarnos de esa estructura, que esa estructura funcione, etcétera, etcétera, y que pues tenemos que seguir el camino porque es mucho lo que nos estamos jugando nuestro futuro, nos estamos jugando derechos fundamentales, nos estamos jugando nuestro derecho a la sanidad, a la educación, a la dependencia, al agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo ya no os aburro más, os dejo a mi compañero de la Marea Verde y agradeceros vuestra atención. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por dar voz a la Marea Verde. Permítanme que les lea un poco de literatura. Si quieren, los que quieran pueden cerrar los ojos y recrear un poquito la historia que voy a leer. Abro comillas. En la mesa de la profesora hay unos libros, unos cuadernos y 2 vasos de grueso vidrio verdoso con unas florecitas silvestres amarillas, rojas y de color lila. La maestra, que acompaña al viajero en su visita a la escuela, es una chica joven y mona, con cierto aire de ciudad, que lleva los labios pintados y viste un traje de cretona muy bonito. Habla de pedagogía y dice al viajero que los niños de Casa Sana son buenos y aplicados y muy listos. Desde fuera, en silencio y con los ojillos atónitos, un grupo de niños y niñas mira para dentro de la escuela. La maestra llama a un niño y a una niña. A ver, para que os vea este señor, ¿quién descubrió América? El niño no titubea. Cristóbal Colón. La maestra sonríe. Ahora tú, ¿cuál fue la mejor reina de España? Isabel la Católica. ¿Por qué? Porque luchó contra el feudalismo y el islam, realizó la unidad de nuestra patria y llevó nuestra religión y nuestra cultura allende los mares. La maestra complacida le explica al viajero. Es mi mejor alumna. La chiquita está muy seria, muy poseída de su papel de número 1. El viajero le da una pastilla de café con leche, la lleva un poco aparte y le pregunta, ¿cómo te llamas? Rosario González, para servir a Dios y a usted. Bien, vamos a ver, Rosario. ¿Tú sabes lo que es el feudalismo? No, no, señor. ¿Y el islam? No, señor, eso no viene. La chica está zarada y el viajero suspende el interrogatorio. Fin de la cita. Sigamos con la literatura, en este caso de terror. En la educación primaria no se trata de que los alumnos sean capaces de analizar y juzgar hechos históricos o comportamientos humanos. Se trata fundamentalmente de que, a través de conocimientos de los hechos más relevantes de la historia de España, los alumnos sean capaces de adquirir un sistema de referencia espacial y temporal en el que situar lo que vayan aprendiendo en estudios posteriores. Los acontecimientos cuyas fechas se indican constituye una lista, como la de los Reyes Godos, de referencias indispensables que el maestro podrá completar de acuerdo con su criterio pedagógico. Fin de la cita. El primer texto es un fragmento de Viaje a Baicarre, de Camilo José Cela, en el que se describe la situación de la educación en España en 1942. El segundo texto corresponde a las orientaciones metodológicas para la asignatura de Ciencias Sociales, aparecidas en el borrador del Decreto de Currículo de Enseñanza Primaria de la Comunidad de Madrid, que se publicó la pasada Semana Santa. La conexión de ambas situaciones, de ambos textos, en las que el espíritu crítico, la reflexión, la creación del propio conocimiento han desaparecido de la escuela, desvela que la reforma educativa que plantea este gobierno es una reforma claramente ideológica, que pretende retrotraernos a una escuela de hace más de 40 años. La Ley 8/2013 de mejora de la calidad de la educación, la Ley 11, la Ley BER y todos los decretos que la desarrollan, argumenta la necesidad de la reforma porque Europa lo pide, porque las estadísticas internacionales lo exigen, porque según Eurostat hay un 26% de fracaso escolar en España y según el informe PISA estamos ligeramente por debajo, 2 puntos. Francia está en el medio, estamos por debajo de la media. Pero en ningún caso se establece nunca un análisis de esta situación y se ofrecen comparativas con las políticas educativas de otros países. El educar en Europa es educar en la igualdad de derechos y oportunidades de todos los ciudadanos y ciudadanas, facilitando su acceso a la formación. Y sin embargo, esta reforma fomenta la segregación temprana de los alumnos, ya desde los 13 años, a través de programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento, destinados a los alumnos que, como dice el borrador madrileño, quedan rezagados. La normativa clasifica a nuestros niños y adolescentes de acuerdo a sus talentos, según reza el preámbulo. Fomenta la repetición de curso, demostrada por numerosos estudios como un motivo de abandono escolar frente a la promoción. El aumento del número de alumnos por clase, por otro lado, impide un seguimiento específico e individualizado del alumnado por parte del docente. Esta reforma establece evaluaciones finales externas al final de secundaria y bachillerato, sin cuya superación de nada sirve el esfuerzo
realizado en los cursos anteriores y que suponen un 30% de la nota en la ESO y un 40% en bachillerato. Estas evaluaciones externas rompen con el concepto de evaluación continua, con la autonomía de los centros y además fuerzan a los docentes a no enseñar, sino a preparar a los alumnos para una prueba, enseñar los contenidos para una prueba determinada. Esta prueba, por cierto, su organización aún se desconoce, no se sabe qué va a consistir y mucho nos tememos que al llamarse evaluación externa se encargue a empresas privadas, a esa casta de emprendedores que no dudan en beneficiarse del Estado, ese Estado que tanto denigran. Eso ya lo decía Kropotkin, un pensador anarquista hace 150 años. La única forma que tienen los capitalistas de conseguir beneficio es recortando costes laborales o consiguiendo chanchullos del Estado. Pues supongo que a Kropotkin nadie lo enseña en las facultades de economía hoy en día. Una reforma como esta impide a los alumnos de formación profesional básica el acceso directo al graduado en educación secundaria y por tanto a la titulación académica, creando mano de obra barata y poco concienciada de sus derechos. Es una ley que en sí misma es un ataque a la escuela pública, por cuanto no contempla la obligación de las administraciones de crear centros públicos en barrios de nueva creación y consagra la financiación pública de centros privados que segregan al alumnado por sexos. Ayer mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, aplicando la ley BER, estableció que la Junta de Andalucía debía devolver el concierto a un centro segregador al que se la había retirado. Esta es una consecuencia, vamos a verla, de esta ley de reforma de la educación. Nueva ración de literatura para todos ustedes. Los currículos de educación primaria incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor. Las administraciones educativas fomentarán las medidas para que el alumnado participe en actividades que le permitan afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial, a partir de actitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en lo mismo y el sentido crítico. Este es un tema transversal que tiene que estar en todas las asignaturas y que está específico en el currículo de educación primaria, de niños de 6 a 12 años, a los que se les quiere convertir ya en emprendedores y empresarios. Es una reforma con un enfoque economicista, donde la educación está claramente orientada a la satisfacción de los mercados y sus demandas. De esta forma se rompe con la tradición humanista que prima el desarrollo del individuo en cuanto a ciudadano y futuro trabajador. Así, en la ley, en la definición del sistema educativo, se alude a la idea de servicio. La educación no es un derecho, es un servicio. Por tanto, las personas que hacen uso de la educación son clientes. Junto al objetivo de empleabilidad, en la ley se hacen referencias constantes al emprendimiento, e incluso en el decreto de enseñanzas mínimas de primaria se incluye una nueva competencia básica que todos los alumnos tienen que adquirir, el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Y en la asignatura de Ciencias Sociales de primaria hay un bloque llamado Vivir en Sociedad, uno de cuyos temas reza educación financiera, el dinero, el ahorro, empleabilidad y espíritu emprendedor, la empresa, actividad y funciones. Curioso que se relega, además, esta reforma a una mera optativa a las enseñanzas musicales y artísticas y desaparece además la asignatura de educación para la ciudadanía. La Unión Europea se reduce en el decreto de la Comunidad de Madrid a la explicación de sus funciones políticas y económicas, nada sobre los aspectos sociales, así como las instituciones y símbolos, con especial hincapié en el estudio del mercado único y el euro. Estamos hablando de primaria, un tramo entre 6 y 12 años, niños y niñas a los que no se les pide que analicen los hechos históricos, pero sí que comprendan los mecanismos de funcionamiento de los mercados. Educar en Europa es impulsar la formación ética, la responsabilidad y el compromiso social de los ciudadanos y ciudadanas. No ha existido nunca ninguna discusión previa a esta ley por parte de los agentes sociales. Partiendo de este aspecto, no es sorprendente que la LOMCE elimine la participación de los padres, docentes y alumnos, convirtiendo al Consejo Escolar en un mero órgano consultivo y dotando a la dirección del centro, nombrada por la Administración, de la capacidad de poder seleccionar al personal docente, al alumnado. Los institutos, los colegios podrán elegir qué alumnos quieren y cuáles no, y de aprobar la programación general anual. Educar en Europa es educar en la solidaridad entre los pueblos, y esto solo es posible conociendo y comprendiendo la diversidad cultural y lingüística europea, y no fomentando un rancio patrioterismo localista. El borrador de primaria de la Comunidad de Madrid establece que la asignatura de Ciencias Sociales, junto a la geografía, estudiará únicamente Historia de España, primando el conocimiento de hechos y grandes gestas. Aparece así, gestas. ¿Qué gestas son estas? Viriato, Numancia, el Cid, Don Pelayo, al estilo de la escuela del siglo XIX. Al mismo tiempo, se ocultan hechos. Por ejemplo, la Segunda República no aparece.
en este borrador, o directamente se trata de tergiversar la historia, identificando la restauración borbónica, a finales del siglo XIX, con la modernización de España. Luego hay errores de bulto, es decir, que la América continental se independiza en 1898, muestra un poco conocimiento de la historia. La reforma de este gobierno nos afecta como europeos y como europeas, porque el Estado no tiene suficiente dinero para financiar la LOMCE. Según un informe de 2013 de la Comisión Europea, España, dentro de su política de que más inversión no garantiza mejores resultados, ha reducido el presupuesto en educación en un 4% en 2012 y en un 7% en 2013. Así que para llevar adelante la reforma se requieren las partidas del Fondo Social Europeo, partidas destinadas originariamente a la creación de políticas de empleo juvenil. Esto es algo que pretende el gobierno y que todavía se está discutiendo sin que la Unión Europea haya dado su visto bueno. Si queremos en definitiva, una Europa solidaria, de ciudadanos y ciudadanas formados y formadas, libres y con espíritu crítico, no podemos permitir esta reforma, porque si no llegará el día en que cuando preguntemos a un muchacho o una muchacha ¿qué es el feudalismo?, nos responda: no lo sé, eso no viene, pero si me presta sus ahorros, en 10 minutos se los invierto en preferentes. Beneficio asegurado. Muchas gracias. Buenas tardes. No sé si se me ve muy bien. Sí, sí. Es que tengo poquita voz. Bueno, sobre todo dar las gracias por estar aquí, darme la oportunidad de dirigirme a vosotros y que nos hayáis dedicado este trocito de tiempo para escucharnos. A mí lo que me gustaría sería presentarme y contaros un poco cómo llegué a Podemos y por qué he tomado la decisión de participar en esta organización. Me llamo Pilar de la Paz, soy vecina de Fuenlabrada, soy dependienta, trabajo en una tienda en Alcorcón y, como veis, no soy política. Soy una persona normal de la calle que hace política y la hace porque cree que estamos en una situación de emergencia social, emergencia económica, como contaban los compañeros, emergencia a nivel global de nuestra sociedad. Entonces hago política porque creo que es nuestro derecho y nuestro deber, porque si dejamos que la política la hagan otros, como nos han demostrado durante 30 años, lo que hacemos es perder la democracia, perder la dignidad y hasta el dinero, y sobre todo el futuro de nuestros hijos, como explicaba el compañero. Hace algo más de 100 días yo trabajo mucho, pues uno de esos días que tenía libre, porque yo seguía a Pablo Iglesias, ¿no?, por la tele, como me imagino que muchos de vosotros. Y me gustaba mucho lo que decía este chiquito de la coleta y tal, pero yo siempre me he considerado una persona muy crítica y muy descreída, la verdad. Entonces yo utilizaba mucho esa frase de: no se puede hacer nada, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo? Una dependienta normal, de Fuenlabrada, un barrio obrero. Y sí, me gustaba lo que decía y tal. Y en una de estas intervenciones que tuvo en la televisión anunció que iba a presentar el proyecto Podemos. Y bueno, como ese día libraba del fuego jodido, pues me acerqué. Me acerqué al teatro del barrio, en Lavapiés, y ahí estaba yo, como estáis ahora vosotros aquí. Y allí había mucha gente, la verdad, muchísima gente, ¿no? Y veía las mismas caras que veo ahora en vosotros, ¿no? Caras serias, caras preocupadas. Pero bueno, no me voy a engañar, yo cuando aquello acabó yo no salí gritando Podemos, Podemos, no, la verdad es que no. Yo salí igual de descreída que había entrado, ¿no? Pero salí distinta, salí con una cosa que yo llamo sed, tenía sed de lucha, sed de libertad. Pero bueno, pasaron los días, yo digo, esto se me pasará, ¿no? Venga, aquello no se pasó.